Enciende nuestro corazón, Señor. Aleluya. Cántelo con nosotros. Arde dentro de mí. Arde dentro de mí una pasión por ti. Es el fuego de tu espíritu en mí, que fluye como un río, brillante como el cristal, que sale de tu trono a mi corazón. Corazón, corazón en llamas, apasionados por ti. Corazón en llamas, desesperados por ti. Que yo te amo, te necesito, tú eres la razón de mi existir. Enciende mi corazón, enciende mi corazón. Que yo te amo, te necesito, tú eres la razón de mi existir. Enciende mi corazón, enciende mi corazón, Señor Jesús. Oh, 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 oh. Arde dentro de mí, vamos, dígalo. Arde dentro de mí una pasión por ti. Es el fuego de tu espíritu en mí, que fluye como un río, brillante como el cristal, que sale de tu trono. Corazón, vamos, dígalo. Corazón en llamas, apasionados por ti. Corazón en llamas, desesperados por ti. Que yo te amo, te necesito, tú eres la razón de mi existir. Enciende mi corazón, enciende mi corazón. Que yo te amo, te necesito, tú eres la razón de mi existir.
su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre sea toda la gloria. Grito de júbilo. Vamos a cantarlo juntos. Díganlo después de mí. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Hey, 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 hey. Los que confían en el Señor, alégrense. ¿Cuántos están alegres en esta mañana? Vamos a cantarlo una vez más, dígalo. Alégrense, 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 alégrense. Los que confían. Los que confían en el Señor, alégrense. Con voces de júbilo, exalten su nombre, porque Él nos defiende. Alégrense, vamos, dígalo. Alégrense. Alégrense, alégrense. Los que confían en el Señor, alégrense. Con voces de júbilo, exalten su nombre, porque Él nos defiende. Aleluya. ¿Cuántos están alegres en esta mañana? Amén. La palabra del Señor dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántos son fuertes en el Señor en esta mañana? Amén. Voltee con el hermano que tiene a un lado. Voltee con su hermano que tiene a un lado y dígale: ¿estás fuerte en el Señor? Pregúnteselo, ¿estás fuerte en el Señor? Porque la palabra dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Voltea a ver al hermano que tiene al otro lado y ver a la cara de alegría que tiene. Estamos en la presencia del Señor, hermanos. En la presencia del Señor hay libertad. En la presencia del Señor hay salvación. Hay restauración para nuestras almas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dígale que tiene a un lado así. Pon una sonrisa. Pon una sonrisa en tu cara. en tu cara. Si confías en el Señor, en el Señor. pon una sonrisa. Pon una sonrisa En tu cara. en tu cara. Si confías en el Señor. Una vez más, pon una sonrisa. Pon una sonrisa En tu cara. en tu cara. Si confías Si confías en el Señor. en el Señor. Alégrense.
su voz y dígalo. Alégrense, Oh, 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 oh. alégrense, Porque Él está conmigo, alégrense, porque Él es tu fiel amigo. alégrense, Oh, oh, oh. alégrense, Es el tiempo de alegría. alégrense, Sí. alégrense, Una última vez, dígalo. alégrense. Te bendecimos, Jesús, te adoramos. Vamos a cantarlo todos juntos, hermanos, porque no levanta sus manos un momento, cielo. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tú nos recibes en tu casa, Dios. Levante sus manos al cielo, levante sus manos y adórele a Él con todo lo que hay en su corazón. Dígalo con nosotros. Aunque pase por el valle de la sombra
Ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. ¿Por qué no levanta sus manos en esta mañana? Levante sus manos con todo su corazón. Dígale: Señor, yo sé que tú estás conmigo. Porque no declaramos con nuestros labios en esta hora: Señor, yo sé que tú estás conmigo. Oh, tu palabra dice, Señor, que tú nunca me dejarás, que tú nunca me abandonarás, Señor. Que aunque pase, Señor, por el valle, aunque pase, Señor, por el desierto, aunque pase por momentos oscuros, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Porque no abra sus labios en esta hora. Dígale: Señor, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que nunca me dejas, Dios. Y aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Una vez más, aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Dígaselo una vez más: aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Sí, Señor, tú nos recibes en tu casa, Dios. Vamos a ir rápidamente a lo que Dios tiene para con nosotros en este día. Queremos dar gracias a Dios, hermanos, que cada vez están sanando, los hermanos están recuperando,
están siendo restaurados, los que han estado enfermos y los que estuvieron atravesando por el proceso, ¿verdad?, del COVID, pues ya han salido adelante y damos gracias a Dios. Hay algunos en recuperación, pero ya sabemos qué hacer, hermano, que confiar en el Señor, hay que atendernos y hay que estar orando los unos por los otros, pero nada de temor, antes bien con valentía y con la sabiduría de Dios. El Señor va a estar con nosotros en todo momento. Decimos amén a eso. Seguimos, hermano, en el mes de la Biblia. Todavía estamos en este mes de la Biblia y creo que ha sido de mucha bendición el haber escuchado tantos mensajes, ¿verdad?, que tienen como base, como raíz, como roca la palabra de Dios. Atesórala, porque meditando en esta mañana, hermanos, meditaba en esta mañana y sinceramente en mi espíritu y en mi corazón creo que se acercan tiempos de confusión. Ya los estamos viviendo, pero todavía vendrán más tiempos de confusión. Y no hay cosa, hermano, más importante que nos va a ayudar a atravesar por esos tiempos que la palabra de Dios. La palabra de Dios es fundamental en la vida del creyente y sin ella podemos caer en la confusión que se avecina. Y por eso, hermano, queremos que sepamos, ¿verdad?, cada uno de nosotros que tenemos una meta: lograr, hermanos, que como iglesia seamos más diligentes en la palabra, que podamos valorar la Biblia. Pregúntele a su vecino, dígale, ¿dónde está tu Biblia? Dígale, ¿dónde está tu Biblia? A lo mejor le va a decir, la dejé allá en la casa, no tengo Biblia. Hay que incomodarle un poquito. Y si ya es creyente de los antiguos, hermano, mire, ahí un jalón santo, dígale, ya cómprate una Biblia, hombre, en el nombre de Jesús. Necesitamos crecer en la palabra, hermanos. Este mes necesitamos, ¿verdad?, hacer énfasis que crezcamos en la palabra. Y como propósito para este día, hermanos, de acuerdo a lo que vamos a estar leyendo, ¿verdad?, la intención y el propósito es que cada vez que seamos expuestos a la palabra, podamos reaccionar de la manera que reaccionó el pueblo judío. Reaccionar de tal manera que podamos traer gozo al corazón de Dios y que de nosotros, hermanos, brote un interés por corregir nuestras vidas conforme a la palabra, por tomar la lámpara y lumbrera que es, hermano, a nuestro camino a favor de nosotros para poder enderezar nuestros caminos, porque necesitamos, hermano, volver a lo que tal vez hemos dejado. Necesitamos volver a lo fundamental, a tener este tipo de reacciones, a hacer este tipo de oraciones, a que tengamos un servicio o un culto a Dios como la palabra nos lo enseña. Si está la iglesia aquí en esta mañana, quiero que vaya conmigo en su Biblia al libro de Esdras, en el capítulo 9. Esdras capítulo 9, versículo 1 y 2, y le pido se ponga de pie en reverencia a la palabra del Señor para leer las escrituras, valorando las escrituras porque ellas tienen poder, valorando las escrituras porque ellas, hermano, nos hablan de nuestro Señor, de nuestro Salvador, del que nos sana y del que nos limpia de todo pecado. Esdras 9, versículo 1 y 2. Prestemos atención a la palabra, hermanos, en esta hora. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Versículo 2, léalo usted.
Ahora vaya conmigo al capítulo 10, versículo 1 en adelante. Dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Y hágase conforme a la ley. Puede tomar su lugar, hermano. Me parece tan adecuado, hermanos, estos pasajes que hemos leído, hermano, porque hacen énfasis a la ley de Dios, a las escrituras. Hacen énfasis en cómo el poder de Dios se manifiesta, hermano, en el pueblo a través de la obediencia a las escrituras. Hacen un énfasis, algo que tal vez nosotros, hermano, hemos dejado a un lado, que hay poder en la palabra cuando es obedecida. La ley de Jehová, dice su palabra, ¿verdad?, es la que convierte el alma, la transforma. Las escrituras, hermano, nos hablan de Jesús, el que cambia el carácter nuestro. Por eso las escrituras nos exhortan a que nos parezcamos más a Jesús, que menguemos nosotros para que sea Él el que crezca. Me parecen tan adecuados estos pasajes porque de ellos podemos aprender una genuina reacción, hermano, de un pueblo que se había desviado, un pueblo que conocía de Dios, un pueblo que tenía la historia de Dios, un pueblo que proviene, hermano, de generaciones que experimentaron grandes milagros, grandes prodigios de parte de Dios, que los vivieron y que tal enseñanza fue transmitida de generación en generación. Y ahora ellos, hermano, están allí experimentando algo que les vino al corazón, porque fueron acusados de algo que estaban practicando. Me parece, hermano, que estos pasajes nos pueden ayudar, mirando el ejemplo en ellos, a que nosotros podamos centrarnos como verdaderos hijos de Dios, como creyentes, porque necesitamos, hermano, identificar si estamos reaccionando de una manera correcta cuando somos exhortados, cuando escuchamos la palabra, cuando leemos las escrituras. Y es que necesitamos entender, hermano, que en estos textos, ahorita vamos a hablar un poco sobre la contextualización de este hecho. Necesitamos identificar que cuando el pueblo, hermano, en la palabra del Señor se arrepiente, significa, hermano, verdaderos cambios, drásticos cambios que suceden cuando hay un genuino arrepentimiento. Y son cosas que hoy en día, hermano, se han perdido, porque de pronto decimos me arrepiento, pero no hay cambios. De pronto decimos estoy cansado de vivir de la misma manera en la que he estado viviendo, y solamente es un remorder de conciencia, pero en realidad no hay cambios. Dígale a su vecino: Dios quiere que cambiemos. Y para cuando llegamos a estos textos, hermano, Esdras, hermano, en el libro de Esdras, Esdras trata de relatar lo último ya del cautiverio, pues este es un pueblo que había sido tomado cautivo. Había sido tomado cautivo y habían estado, hermano, en cautiverio por mucho tiempo, y se venía cumpliendo ya una de las profecías y una de las promesas en que el pueblo tendría la oportunidad de regresar, hermano, a su tierra. Y el propósito de Esdras en este libro, hermano, es que se pueda manifestar una vez más el poder de Dios, hermano, nuevamente entre su pueblo. Que se pudiera manifestar nuevamente el poder de Dios entre su pueblo al obedecer la palabra.
Ahí es donde Esdras, hermano, está allí queriendo hacer énfasis, que se pueda revelar cómo el poder de Dios se manifiesta una vez más cuando el pueblo obedece a la palabra. Y yo quiero preguntar, ¿será de bendición obedecer la palabra? Dígalo con convicción, ¿será de bendición? Pero ahora iba a otra pregunta. ¿Es fácil obedecer la palabra? No es fácil a veces, hermanos, seamos sinceros, porque la palabra, cuando es aplicada tal como es, nos va a pedir, hermano, cosas que tal vez estamos no dispuestos a soltarlas. Pero dentro, hermano, de todo esto, Esdras quiere que nosotros, hermano, como al momento en el que se escribe esto, aquellos judíos, hermano, reaccionaron de tal manera que pudieron cambiar su manera de vivir. Así para hoy nosotros, el anhelo de esta escritura es que podamos también cambiar nuestra manera de vivir. Y por eso, hermano, en la palabra del Señor vemos, cuando leemos desde el capítulo 8 en adelante, 8, 9 y 10 en el libro de Esdras, hay una frase, hermano, que dice ahí: aún hay esperanza. Diga conmigo: aún hay esperanza. Y estuve leyendo, hermano, y todo esto me resaltaba mucho esa palabra: aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Y yo quiero decirle a la iglesia que aún hay esperanza. El pueblo de Dios, hermano, habiendo estado cautivo por mucho tiempo, de pronto le es otorgado un permiso. Los reyes de Persia, de una u otra manera, empezaron a otorgar un permiso para que aquel pueblo que estaba cautivo, que estaba preso, que era siervo de otras naciones, y que la razón por la cual había sido llevado cautivo es, hermano, porque habían sido infieles a Dios, porque se habían dado a la idolatría y muchas otras abominaciones que el pueblo de Dios cometía. Y Dios, hermano, para castigarlos, disciplinarlos, para volverlos otra vez al camino, permitía que otras naciones llegaran por ellos y se los llevaran y los tuvieran cautivos. Y dentro de todo eso, hermano, el Señor permite que el pueblo comience a regresar, y es cuando comienza Nehemías a tratar de levantar los muros, a reconstruir la ciudad. Una grande y poderosa causa, tan noble, hermano, que era el estar levantando la ciudad. Y después viene un segundo viaje, un segundo permiso, donde Esdras ahora viene con otros que habían sido cautivos. Y Esdras, recordamos, hermano, que era un hombre que se preparaba e inquiría en la ley de Jehová para cumplirla, para enseñarla, para saber cómo debería el pueblo de conducirse. Y cuando llegan, hermano, ve que hay un movimiento, la ciudad está construyéndose, están llevando a cabo una obra tan noble, pero de pronto le viene a él una noticia y le dice: ¿sabes qué, Esdras? El pueblo no se ha apartado de las abominaciones de las naciones. El pueblo continúa en pecado. Y tal vez muchas veces nosotros, hermanos, estamos tan ocupados haciendo una obra tan buena, tan vasta, tan grande, pero de pronto hemos dejado a un lado, hermano, y hemos ignorado que hay un pecado ahí adentro, y que tal vez quisiéramos como suavizarlo por la obra buena que estoy haciendo. Pero no es ninguna justificación que alguien haga algo bueno, pero detrás, hermano, no haya una corrección de su vida completa y totalmente, hermano, ponerse a cuentas con Dios. ¿Sí me sigue como iglesia? Entonces, en todo este relato, hermano, vemos a un sacerdote, a un escriba preparado en la palabra, que está decidido a traer una reformación, hermano, a traer una reforma espiritual. Que no solo la ciudad debería de levantarse, pero note esto: se levanta un Esdras para reformar, para traer una reforma espiritual, hermano, al pueblo de Dios, y decirle: necesitamos cambiar la manera. Y era un maestro que se levanta en medio de ellos.
Ellos venían decididos a levantar la ciudad, a levantar los muros, pero también Esdras estaba decidido a que se levantara una fortaleza espiritual en el pueblo de Dios. Cosa, hermano, en la cual hay crisis en nuestros días. Por eso, si quisiéramos aplicar un poquito, hermano, nosotros que conocemos a Cristo y tenemos una Biblia en las manos, nosotros bien pudiéramos representar el Esdras de Israel, pero Esdras en tu casa. Salude a su vecino y dígale: Dios te bendiga, Esdras. Dígale: Dios te bendiga, Esdras. Esdras. Pero al estar leyendo, hermano, me impacta mucho que la palabra del Señor enseña que el pueblo de Israel se había acercado, pero había un liderazgo débil. Nota, hermano, la importancia que haya entre nosotros, hombres y mujeres, líderes espirituales, hermano, pero fuertes en las escrituras. Como dice la palabra que Apolos era poderoso en las escrituras. Como dice la palabra que los bereanos escudriñaban las escrituras. Como dice la palabra, hermano, que Jesús les dijo: escudriñad las escrituras. Un Esdras en casa, hermanos, sería una grande bendición. Un Esdras en casa. Pero dice la palabra de Dios ahí, hermano, que los sacerdotes y los levitas fueron los primeros en violar aquel mandato que Jehová les había dado ya con anterioridad. Fueron los primeros. Por eso cuán importante, hermano, es que cuando estamos en casa, los que somos esposos, los que somos padres, las que son esposas, representan un liderazgo en su casa. Y lo que usted haga o no haga va a traer consecuencias. Debemos de saberlo, porque esa es la intención de la palabra, que como espejo, hermano, nos enseñan las verdades y se corrijan en nosotros, las mentiras sean echadas fuera y la verdad de Cristo sea establecida, y hágase conforme a la ley. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces son cambios en cosas que han estado arraigadas por mucho tiempo, hermanos. Y note cuando le dan esta noticia, ahí está este Esdras, es el que gime, es el que se lamenta por la condición del pueblo, como un líder. Ora, hermano, es el reformador espiritual, y como tal toma su posición, toma su postura, su responsabilidad, como usted y yo deberíamos tomar nuestra responsabilidad en casa. Que no nos anden exigiendo el devocional, que el esposo no nos ande exigiendo el devocional, o la esposa ande detrás de nosotros, o los hijos: ya es hora de ir a la iglesia. Y los Esdras débiles, hermano, a veces fallamos en el liderazgo, pero aún hay esperanza. Diga conmigo: aún hay esperanza. Y me resaltan dos temas, hermanos, rapidito que quiero tocarlos, porque quiero entrar a la parte central. Dos temas ahí, hermanos, sobre el efecto del pecado y volver a Dios. Y quiero que tenga su Biblia abierta rápidamente, hermano, porque vamos a leer algunos pasajes así rapidito. Vaya conmigo a Isaías 57. Me resaltaron dos temas importantes ahí como entre en medio del tema central, y es que el pecado tiene su efecto, hermano, y nos quita la paz mental. Isaías 57, 20, 21 dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los pecadores, para los impíos. El pecado, hermano, nos mantiene esclavos. Proverbios 5, 22. Proverbios 5, 22. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Retenido será con las cuerdas de su pecado, porque el pecado nos mantiene esclavos. El pecado, hermano, nos mantiene impuros ante Dios. Jeremías 22, 2. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Porque el pecado no se lava con jabón por fuera, el pecado se limpia con la palabra de Dios, hermano, que es poderosa para perfeccionar nuestra vida. El pecado, hermano, nos mantiene impuros, nos mantiene con un sentido de culpabilidad, como dijo Esdras ahí en el capítulo 9, versículo 6. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar
oh Dios, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Había una culpabilidad. Eso es lo que causa el pecado. Y por si fuera poco, el pecado nos mantiene separados de Dios. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades, dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermano, el efecto del pecado. Aquel pueblo estaba levantando una ciudad. Se les había dado una oportunidad de ser restaurados, pero el pecado seguía allí. Seguía allí. Y estaba tan cauterizado el corazón, tan duro, que ya no había una dolencia. Ya no había un deseo de volver a Dios. Ya la vida como creyente era tan normal vivirla en pecado. Y note eso, hermano, esa es una crisis grande. Hoy hay mucho creyente, hermano, deliberadamente que sabe que está en pecado, pero ya no le hace nada el efecto. Se ha acostumbrado a vivir en ese pecado, pero aún hay esperanza. Diga conmigo, aún hay esperanza. Entonces, por causa del pecado, hermano, la gente nos alejamos de Dios. Vaya conmigo rápidamente a Isaías 53. Nos alejamos y el segundo tema es: vuelve a Dios. Nos alejamos, pero como aún hay esperanza, podemos volver a Dios. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Podemos volver a Dios, hermanos, sabiendo que ya Él llevó todos nuestros pecados, reconociendo que todos hemos pecado y nos hemos descarriado, pero Jehová nos da la esperanza a través de su Hijo. El que se ha desviado, hermano, necesita volver a Dios, ¿verdad? Oseas 14:1 dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Pero le dice: vuelve, porque por tu pecado has caído. Entonces, ¿cómo podemos volver a Dios, hermano? Lamentaciones 3:40 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Así es como podemos empezar a tomar el camino de regreso, escudriñando el camino, reconociendo nuestro pecado, como lo hizo David, hermanos, 51, en el Salmo 51:3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Pero reconozco que he pecado, reconozco que he caído, reconozco, y el reconocer, hermano, que hemos pecado ya está dando el primer paso para volver a Dios. Tenemos que tener un sentido, hermano, de culpabilidad, un dolor, una tristeza según Dios. Salmo 38, versículo 17 y 18. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad. Fíjese lo que hace el salmista: confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Y esa palabra, contristaré por mi pecado, hermano, no sucede en nuestros días. Esa es la necesidad espiritual que queremos atacar en este día, el propósito del cual habíamos hablado, que podamos reaccionar de acuerdo a la palabra. Por eso es que muchas veces, hermano, como que avanzamos en algo y de pronto otra vez viene la caída. Volvemos a avanzar y de pronto otra vez viene la caída, porque sus intenciones y las mías son buenas, pero el pecado sigue ahí. Esdras, el pueblo no se ha apartado, el pueblo continúa haciendo lo mismo. Esdras, el pueblo continúa, han tomado de sus hijas y han también dado de sus hijos a estas naciones y hacen conforme a las abominaciones de todas estas naciones. Por eso debe haber un genuino arrepentimiento. En Hechos 2, versículos 37 y 38 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Hermano, estos temas están allí metidos. Si analizamos un poco nuestro corazón, cada día podremos volvernos a Dios. Podremos entrar en la reforma espiritual, caminar de acuerdo a como Dios quiere. No andaremos divagando en nuestros corazones si esto sí o esto no, sino que nuestro espíritu ha de estar acostumbrado a, hermano, a hacerse conforme a la ley, a hacerse conforme a la palabra. Pero nos duele por dentro, porque eso requiere un cambio drástico en mi vida. Drástico. El arrepentimiento trae cambios drásticos. Si no estamos dispuestos a dar ese paso de arrepentimiento, hermano, y que conlleva un paso fuerte, un paso que causará dolor en el momento, pero que traerá honra y traerá gloria a Dios. Si no estamos dispuestos, de nada servirá la obra que hacemos, porque como quiera está metido el casamiento con las hijas de los fereceos, de los jebuseos, de los egipcios y de todas estas naciones. O sea, el pecado quedará allí metido, porque con buenas intenciones no se arregla el pecado. Dígale a su vecino: tus buenas intenciones no, palabra sí. Quiero que vaya conmigo, hermano, al libro de Esdras, ahí en el capítulo 9, en el versículo 3. Esdras 9, versículo 3. Me impacta mucho, hermano, el que podamos nosotros poner la mirada sobre esto que hizo Esdras. Y quiero que usted lo vaya leyendo ahí poquito. Quiero que lea poquito ahí en Esdras 9:3. Mientras que yo digo estas palabras, quiero que usted vaya recorriendo con su mirada, con sus ojos, cada línea de esta oración que hizo Esdras. Libre, lea libre, hermano, con sus ojos. Si usted quiere verlo de esta manera, como un caballo que va galopando, hermano, por la pradera con libertad, así sus ojos, hermano, entren en esta escritura y pueda captar el paisaje, el panorama que hay allí, la fortaleza, la autoridad que hay, el arrepentimiento, la genuinidad del corazón para levantar una oración como tal, el conocimiento para poder aún orar a Dios conforme a la palabra, el haber reconocido el pecado, el poder traerlo con pasión, con dolor, con un contristar en el corazón, haberlo presentado delante de Dios. Un sacerdote que le interesaba, hermano, el bienestar del pueblo. Tal cosa debe de suceder en nuestros días, en nuestro hogar. Debiera yo de tomar este ejemplo como Esdras y poderme cada día, hermano, o cada noche presentar delante de Dios con tal fervor, hermano, que necesitamos regresar a estas bases. Por eso el mes de la Biblia es para que crezcamos en la palabra, no para que nos entre por un oído y salga por el otro, sino que la atesoremos, la valoremos. Una oración como esta, hermano, nos puede enseñar a orar para toda la vida. Tomas el ejemplo de cómo oró este hombre, por qué oró de tal manera, cómo pudo él fluir de tal forma delante de Dios, que Dios, hermano, escucha la oración. Y por eso más adelante uno de los líderes se le acerca y le dice: Esdras, aún hay esperanza. Hemos pecado y reconocemos, pero ¿sabes qué? Aún hay esperanza. Y a causa de que este líder, hermano, se postra enfrente de todos, ahí aquellos también, hermano, les cae el peso y la carga espiritual, porque Dios respaldaba la vida de Esdras. ¿Quién nos respalda a nosotros, hermano? ¿Quién nos respalda? Deberíamos de sentir esa misma fortaleza. Pero quiero que vaya conmigo rápidamente. Vamos a leer esta oración. Ahí, hermano, usted me sigue con su vista. Dice la palabra: cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba,
y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre, y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Versículo 9. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es, a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra. Y dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido, a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarás contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Ve qué oración tan impresionante, hermano. Ve cómo se ora. Ve cómo se quebranta el sacerdote. Y dice que nomás escuchó. Nomás él escuchó. Y yo decía: ¿por qué su reacción tan pronta? ¿Por qué su reacción tan rápida, tan acelerada? Porque este era un hombre que preparaba su corazón para inquirir en la ley. Era un hombre que tenía fresca la palabra de Dios en su corazón. Era un hombre que le palpitaba la vida de Dios ahí en el corazón. Y Dios, hermano, como un filtro, le enseñaba lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero el que se aleja de las escrituras por mucho tiempo cometerá el pecado y no le hará sentir mal en ninguna manera. Entonces, al oír estas palabras, dice: oh Dios, nos diste oportunidad, nos has dado una bendición, hemos visto tu mano obrar a favor de nosotros. Ahora nos estás dejando regresar del cautiverio. Estábamos por años en cautiverio, y ahora nos estás dando libertad para poder levantar la ciudad, para poder edificar casa para ti. Pero ahora permaneceremos en el mismo pecado.
el mismo pecado por el cual los persas nos llevaron cautivos, por el cual otras naciones nos llevaron cautivos. El mismo pecado está allí. Se avecinaba una ira de Dios. El furor de Dios estaría a punto una vez más de estallar, y otra vez tal vez se los llevarían cautivos, o posiblemente desaparecería el remanente. Entonces Esdras se tira, hermano, de rodillas y comienza en su oración a abrir una puerta de misericordia delante de Dios. La puerta de misericordia se abre cuando hay un espíritu fervoroso que clama delante de Dios, que reconoce el pecado de su casa, el pecado de su corazón, el pecado de su ciudad, y lo expone delante de Dios. Saca pues lo que hay ahí, la pudredumbre la trae delante de la presencia de Dios, trae la enfermedad delante del doctor, el único que puede curarlo. Y es una oración, hermano, desde lo más profundo de sus entrañas, y dice: el mismo pecado. No podemos estar delante de ti así, Señor. No podemos. Necesitamos cambiar. Y por eso él utiliza la palabra y recuerda cómo se había dado un mandato que no se juntaran sus hijas con sus hijos y viceversa, porque no era, hermano, la simple cruza de naciones, sino que el juntarse con las hijas de estas naciones paganas llevaría al pueblo de Dios a la idolatría a la larga. Por eso cuando se casa alguien con un yugo desigual, en el momento todo es alegría y todo es gozo, pero más adelante el impío sacará la idolatría y va a hacer que el hijo de Dios o la hija de Dios comience a postrarse ante ídolos, comience a postrarse ante imágenes, comience a hacer cosas paganas, cosas que el mundo hace, y viene y provoca la ira de Dios, porque Dios es un Dios celoso. Y es entonces cuando ellos, hermano, están allí en este llanto, están en esta oración, una oración sublime, una oración correcta, una oración, hermano, que es la llave que abrió la puerta de la misericordia. El mismo pecado. ¿Cuántas veces hemos tratado de avanzar y otra vez el mismo pecado es el que hace caer a la persona? El mismo, todo por no hacer cambios en su vida. Pero me impresiona mucho esto, hermano, porque dentro de todo esto había un liderazgo que servía de tropiezo. Y dice que los sacerdotes y los levitas eran los primeros en haber cometido esto. Ellos fueron los primeros en tomar mujeres de las otras naciones. Estaba tan arraigado el pueblo ya, que ya hasta sus hijos hablaban el lenguaje de otras naciones. Ya había hijos de por medio. Y aquí es donde sucede algo impresionante, hermano. Sucede algo impresionante. Viene Esdras y se pone de rodillas. Venga, hermano Pepe. Viene Esdras y se pone de rodillas y comienza a clamar a Dios. Quiero 4 líderes, rapidito, que me apoyen. 4 líderes, venga, rapidito, 4 líderes, rapidito. 1, 2, 3, falta otro, o un asistente, o un maestro, o un ujier. ¿Será posible que nadie, hermanos, habiendo tantos aquí? Gloria a Dios. Y se postra de rodillas este Esdras. Y miren lo que sucede. Dice que él estaba orando, y dice que se le acercaron unos que estaban de acuerdo a las palabras de Dios, que estaban de acuerdo a la ley de Dios. Se le acercaron unos y también ellos comenzaron a afligir, porque había como que había un liderazgo como dividido. Había unos que habían pecado, y estos que se acercaron no eran los que habían pecado, pero eran los que intercedían. Qué impresionante es eso. Y se acercan y están ahí como orando y clamando. Y de pronto viene uno que se llama Secanías, creo, si mal no recuerdo, y viene y le dice a Esdras, le dice: Esdras, nosotros hemos pecado, y el nombre de este no aparece en la lista de los pecadores, porque hay una lista que hicieron ahí, hermano, y no aparece, pero él se incluye porque siente el dolor y dice: Esdras, nosotros hemos pecado, hemos tomado de las hijas que no debíamos, y hemos dado nuestros hijos a estas naciones paganas. Dice: pero sabes una cosa, pero hagamos un pacto. Aún hay esperanza. Diga conmigo: aún hay esperanza.
Dígalo con más convicción: aún hay esperanza. Y esa oración que había hecho Esdras, y este líder, hermano, qué bendición es tener líderes de esa manera, que en todo el tiempo están a favor de la palabra, que son los que apagan fuegos, que no son los que andan levantando contiendas, ni rencillas, ni traen rencores, sino que son líderes, hermano, que están de acuerdo a la palabra y quieren lo mejor para el pueblo, quieren lo mejor para su casa. Y dice hagamos un pacto con Dios. Hagamos un pacto con Dios. Este es el pacto. Póngase de pie, Pepe. Este es el pacto. Trae a Fernanda. Este es el pacto. Aquí viene para nosotros un reto muy grande, hermano. Dice la palabra de Dios que había familias que ya tenían hijos. Como que un hebreo se había casado con alguien de Egipto y ya tenían familia. Pero este líder dijo: hagamos un pacto. Entregaremos a nuestras mujeres y a sus hijos. ¿Usted se atrevería a hacer eso por tal de estar bien en la palabra de Dios? ¿Cómo podemos aplicar esto? No eran en sí las mujeres, en sí no eran las mujeres, sino la práctica de las mujeres, que venían educadas para adorar ídolos. Eran gente pagana, y el pueblo de Dios era un pueblo santo que se había mezclado. Dice: el pueblo santo se mezcló, y no puedes subir una adoración mezclada. Está impura esa adoración. No hay una genuinidad en el corazón. Lo mismo sucede cuando usted y yo levantamos las manos y en el corazón hay pecado. Está mezclado el pueblo santo. Lo mismo sucede cuando nosotros, hermano, estamos delante de Dios llorando, pero la noche anterior o en la semana pasada golpeamos a la mujer o golpeamos a los hijos despiadadamente y no podemos ni levantar las manos. Por eso nosotros tal vez como líderes, hermano, muchas veces estamos delante de la presencia de Dios y no podemos participar en nada porque algo nos detiene. No podemos estar delante de ti con todo esto. Y se pregonó por toda la ciudad y trajeron a todos los que eran culpables de ese pecado. Y en ese tiempo estaban las lluvias, hermano. Dice la palabra del Señor más adelante, le explico rapidito. Dice que todos temblaban con respecto a este asunto y también por la lluvia, porque era fuerte la lluvia. Pero cuando los mandaron llamar y les dijeron: el pacto es este, tú tienes que entregar a tus mujeres y tienes que entregar a tus hijos, porque el pueblo de Dios no puede estar mezclado. Lo santo con lo impuro no puede estar mezclado. O sea, en otras palabras, echa fuera tu pecado. En otras palabras, echa fuera lo que te está impidiendo ser santo. Echa fuera. Y es un dolor, porque posiblemente entre ellos hay un lazo. Pero hágase conforme a la ley. Tenían que apartarse. ¿Quién se atreve a apartarse? ¿Qué es aquello que no hemos podido apartarnos? Hay trabajos, hermano, que les han sido, hermano, de piedra de tropiezo a muchos de nosotros y no nos atrevemos a dejarlo, solo por un pesito más que nos está dando, pero nos está comiendo la vida espiritual, nos está apartando de las cosas de Dios. La Biblia dice: no dejemos de congregarnos como algunos que... no, pero el domingo es cuando gano más, el domingo. Y mientras ese domingo no es el domingo, es la práctica la que nos está comiendo. Que echemos fuera nuestras mujeres, pues echemos fuera lo que nos impide la relación con nuestro Dios. Yo recuerdo en cierta ocasión estábamos platicando, el pastor de nosotros hablaba con una pareja y aquel varón le dijo al pastor, le dijo: ¿sabe qué, pastor? Quiero decirle algo, estoy enamorado de fulana. Muy bien. Y comenzó la plática. ¿Y cómo se enamoraron? No, pues nos conocimos aquí, nos conocimos acá y bueno, todo hasta ahorita, todo va bien. Y pues bueno, yo en México tenía a mi mujer, pero pues ya hace tiempo que no nos vemos. Ya hace tiempo que no. Sí, quedaron algunos hijos, pero ya no. Y el pastor le dijo: la consejería para usted es esta. Usted tiene que dejar a esta mujer y váyase con su esposa y vaya a levantar su casa y vaya a cuidar a sus hijos.
Aquel otro se quedó así como espantado. ¿Por qué? Pero si yo la amo. No, no, tú no la amas, estás confundido. Hágase conforme a la palabra. Vaya con su esposa y vaya con sus hijos. Al ratito arreglo esto, al ratito arreglo aquello, al ratito, ya que se me acomoden las cosas, entonces nos ponemos a cuenta. No, la palabra dice hágase conforme a la ley. Son decisiones drásticas que causan dolor, que causan incomodidad, pero necesita hacerse conforme a la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dígale a su vecino, haz conforme a la palabra. Gracias. Si nota, hermano, la bendición de Dios para nosotros está envuelta, está cobijada de santidad, la cual no entendemos a veces, porque la santidad, hermano, requiere de sacrificio. Hubo una reacción del pueblo, hubo una oración que subió hasta la presencia de Dios, y hubo una puerta de misericordia, la que habló aquel líder que le dijo a Esdras: aún hay esperanza.